Suponga que invierte $160 por mes durante 8 años en una cuenta que gana un interés del 5% compuesto mensualmente. Después de 8 años, deja de hacer depósitos en la cuenta, y deja el dinero en la cuenta por otros 10 años. ¿Cuánto tendrás al final? Durante los primeros 8 años cuando realiza depósitos mensuales, podemos determinar el saldo después de 8 años utilizando la fórmula de anualidad aquí, nuevamente porque está haciendo depósitos mensuales. Y luego por los 10 años donde dejas el dinero en la cuenta, pero no realice depósitos, podemos usar la fórmula de interés compuesto que se muestra a continuación. Entonces, primero determinemos el saldo de la cuenta después de 8 años utilizando la fórmula de anualidad. El saldo de la cuenta después de 8 años, es igual a. Entonces tenemos esta fracción donde PMT es el pago mensual, que es de $160. Y luego tenemos tiempos y luego entre paréntesis, 1 más R dividido por N elevado a la potencia de NT. Donde R es la tasa de interés anual como decimal. 5% es igual a 0.05. N es el número de compuestos por año, y el interés se capitaliza mensualmente. Hay 12 meses al año y, por lo tanto, N es 12. Por lo tanto, hemos dividido entre 12. Y la suma se eleva a la potencia de N veces T, donde nuevamente N es 12 y octotoneladas, el tiempo en años, es 8. Luego tenemos menos 1, paréntesis, y dividimos todo esto por R dividido por N, donde R nuevamente es 0.05. Y N es 12. Y ahora vamos a la calculadora, y evaluamos esto y redondeamos al centavo más cercano. Sin embargo, una cosa que quiero mencionar aquí, cuando uso la calculadora, siempre es mejor estar seguro e incluir un conjunto de paréntesis, el numerador y el denominador. Entonces, cuando ingresamos esto en la calculadora, lo ingresaremos con otro conjunto de paréntesis alrededor del numerador. Entonces entramos en paréntesis abierto, 160. Paréntesis abierto, otro paréntesis abierto, y luego tenemos 1 más 0.05 dividido por 12. Entre paréntesis, y esto se eleva a la potencia de 12 por 8, que es 96. Entonces presionamos la tecla de exponente. Podemos ingresar 12 veces 8 o 96. Seguiré adelante y entraré 12 veces 8. Para salir de la posición de exponente, presionamos la flecha derecha. Y luego tenemos menos 1, paréntesis cercano para este paréntesis aquí, otro paréntesis cercano para el numerador. Y luego hemos dividido entre paréntesis, 0.05 dividido por 12. Cerrar paréntesis y Enter. Al centavo más cercano, el saldo es de $18.838.48. Avancemos y grabemos esto arriba. Y ahora desde aquí, deja de hacer depósitos mensuales, y esta cantidad permanece en la cuenta durante otros 10 años, ganando un 5% de interés compuesto mensualmente. Entonces, para determinar el saldo después de 18 años, este será el saldo inicial de nuestro interés compuesto, que permanecerá en la cuenta durante 10 años adicionales. Entonces, usando la fórmula de interés compuesto, A, la cantidad después de los 10 años donde no realiza depósitos, es igual a P bajo 0, que es el monto inicial de $18.838.48. Y luego tenemos veces 1 más R dividido por N, que nuevamente es 5% como decimal, que es 0.05. Dividido entre N es 12 porque el interés se capitaliza mensualmente. Esto se eleva a la potencia de N veces T, que es 12 veces 10. No es 18 porque recuerde, los primeros 8 años, está haciendo depósitos mensuales, por lo que utilizamos la fórmula de anualidad. Luego, durante los últimos 10 años, no realiza depósitos y, por lo tanto, solo genera intereses compuestos durante 10 años. Y ahora volvemos a la calculadora y volvemos al centavo más cercano. Entonces tenemos $18.838.48. Multiplicado por la cantidad 1 más 0.05 dividido por 12. Y esto se eleva a la potencia de 12 por 10 o 120. Presionamos la tecla de exponente, 120, y Enter. Entonces, después de los 10 años de solo ganar intereses compuestos, el saldo de la cuenta al centavo más cercano es de $31.027.16.
Y de nuevo sigamos y grabemos esto arriba. Entonces, este es el saldo de la cuenta después de 18 años, donde nuevamente durante los primeros 8 años, realiza depósitos mensuales de $160, y luego, durante los últimos 10 años, abandona la cuenta intacto, solo gana intereses compuestos. También se nos pide determinar el interés total ganado. Para determinar el interés total ganado, comenzamos con el saldo de la cuenta después de 18 años, y luego restamos todos los pagos que realizó en la cuenta durante los 8 años. Entonces, comenzando con el saldo después de 18 años, tenemos $31,027.16, y luego restamos todos los depósitos que realizó en la cuenta. Y depositaste $160 cada mes por 8 años. El número de meses en 8 años es 8 veces 12 porque hay 12 meses por año. 8 veces 12 es 96. Dándonos 31,027.16 menos 160 veces 96. El 96 representa el número total de meses durante los 8 años. Entonces, yendo a la calculadora, tenemos 31,027.16. Menos 160 veces 96. Que es $15,667.16. Entonces, durante los 18 años, ganó un total de $15,667.16 de interés. Espero que hayas encontrado esto útil.